Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en este caso vamos a abrir el abanico porque vamos a hablar de Canarias. Para ello tenemos con nosotros, acompañándonos en los platos de Canal 4 TV, al director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, don Alejandro Ramos Guerra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco, y a toda tu audiencia. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Encantado de estar aquí, aprovechando la oportunidad de poder compartir contigo esta tarde de tele. Don Alejandro, estamos en una situación y seguro que muchas de las personas que nos están viendo están asumidos en ese ERTE, más que ya nombrado. ¿Cómo está evolucionando? ¿Cuál es la esperanza? Porque ahí estamos ahora en un compás de espera de que vamos a entrar en la segunda fase, si todo va bien, la próxima semana, pero muchos empresarios se replantean de volver a abrir la actividad, de ampliar esos ERTE que lo pide por el sector turístico, porque dependemos también de otros países de cómo vaya evolucionando para que vengan los turistas a Canarias. Esto no es tan fácil. Bueno, lo he explicado así ligerito, pero sí, bueno, yo aprovechando la oportunidad que tenemos, yo creo que hay mucha gente en casa que nos está viendo y aprovecho la oportunidad para explicarle un poco cómo ha sido toda esta situación. Como tenemos tiempo, pues aprovecharía. Bueno, yo creo que hay que remontarse al 13 de marzo, que parece que hace muchísimo tiempo, y por todo el sufrimiento que hemos tenido de estar en casa, con las medidas de confinamiento, con tanta normativa. Pero el 13 de marzo, recuerdo ustedes que el presidente del Gobierno de Canarias, el Víctor Torres, anunciaba el cierre de la actividad escolar y los centros educativos. El 13 de marzo lo que conllevó esa medida, esa primera medida, donde nada hacía temer que en Canarias y en España tuviésemos esa magnitud del coronavirus, sobre todo porque Canarias, en La Gomera, fue la primera isla que lo vivió de cerca, y como salió de forma positiva, pues vimos que esto iba más y que se mandaba a cerrar por causa y por consecuencia del coronavirus los centros escolares. Allí empezaron a tramitarse los primeros ERTE de fuerza mayor, entendiendo esas circunstancias de las cuestiones académicas que no podían, imposibilitaba dar clases, colegios privados, guarderías, transporte escolar, comedores, personal de comedores eran los primeros en ser afectados. El 14 de marzo comparece el presidente Pedro Sánchez y anuncia el estado de alarma. En ese estado de alarma, en la publicación que se hace a posteriori al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, se empiezan a señalar una serie de actividades donde se obliga al inmediato cierre, que tenían que ver con centros comerciales, que tenían que ver con restauración, que tenían que ver con muchísimas actividades como discotecas, teatros, muchísimas que venían desglosadas en el decreto, en el 463 del 2020, de ese 14 de marzo. Y empiezan a llegarnos ERTE a la Dirección General del Trabajo. La casualidad o la causalidad ha designado que el destino, el lugar donde el presidente Ángel Víctor Torres quería que estuviese al frente, pues ha sido el eje transversal de toda esta situación, junto con el ámbito sanitario. Y debo decir que me encuentro ante una gran consejería, que tuvimos primeramente a Carolina Darias, que ahora es ministro del Gobierno, eso es muy importante, como ahora la compañera Elena Mañez, que está haciendo una magnífica labor, y el viceconsejero Gustavo Santana. A partir de ese día 14 y lo siguiente, después se unieron las peluquerías, que se generó cierta polémica en el momento, más tarde la orden ministerial que obligaba al cierre de los hoteles, y empezó con un efecto dominó a caer todos y cada una de las actividades. En ese caso, nosotros pusimos en marcha un plan en el Gobierno de Canarias, donde veíamos que en la normalidad, en condiciones normales, solo teníamos 4 funcionarios, y digo solo, no por la cuantía, sino porque no era necesario esa magnitud. Recuerden que vivíamos y veníamos de un momento de estabilidad política, un gobierno central que había tomado posesión, unas circunstancias económicas favorables que todo hacía indicar que íbamos viento en popa, y coincide pues el coronavirus. A partir de eso, habían 2 funcionarios en la provincia de Tenerife y 2 funcionarios en la provincia de Las Palmas, apoyados por otros 2, con lo cual 6 personas, 3 y 3 en cada provincia, que realizaban una media al año de 80 100 ERTE en toda Canarias.
La última fue, al poco de llegar, pues también la caída de Thomas Cook, que tuvimos que operar en ese sentido, pero se llevó a la normalidad porque el sector turístico estaba fortalecido y cambió esa circunstancia. Y a partir de ahí, pues han venido sucediéndose una serie de reales decretos donde a partir del 8 de 2020, del 17 de marzo, empezaron a dar la posibilidad a las empresas de acogerse a los ERTE de fuerza mayor. ¿Qué es un ERTE de fuerza mayor? Pues aquel que se produce cuando hay una catástrofe natural. Pongo el ejemplo que en el año 2019, el año anterior, los dos únicos ERTE de fuerza mayor que aprobé como director general de trabajo fueron como consecuencia de los incendios en la cumbre de Gran Canaria, que tenía que ver con el cierre de restaurantes y de la zona en general de Artenara y Tejeda, y se cerró esa actividad, por lo tanto se pidió se pidieron ERTE de fuerza mayor, y a partir de esto la normativa dio posibilidades de, a través del Real Decreto 8/2020, de dar las posibilidades a los empresarios de varias cuestiones, de que ante la imposibilidad de prestar servicio y actividad económica solicitase un ERTE. ¿Con qué beneficio? Pues el beneficio era que en las empresas de menos de 50 trabajadores no pagasen la seguridad social, no tuviesen coste de seguridad social y por lo tanto tampoco los salarios, porque pasaban a cobrar la prestación por desempleo. Ventaja para los trabajadores, que había un mantenimiento del empleo y la obligatoriedad de mantener a esos trabajadores y trabajadoras durante los próximos 6 meses. Había también unas garantías para los fijos discontinuos, había garantías también para las personas de contrato temporal, que incluyéndose en ese ERTE no se anulaba su contrato, sino que quedaban protegidas, y también para aquellos trabajadores y trabajadoras que sin derecho a prestación por desempleo, sin derecho a paro, tenían la posibilidad de cobrar. Se han venido sucediendo después de ese Real Decreto del 8, el 9, el 15 y por último el 18 de 2020, que salió publicado la semana pasada, y el último Real Decreto ha sido no una disposición legal del Ministerio o del Gobierno, sino ha sido un texto que han consensuado patronales y sindicatos más representativos. Los sindicatos más representativos y las patronales han elaborado un documento donde se empieza a entrar en una fase que yo creo que es positiva, donde se prolonga todos los ERTE hasta el 30 de junio. Es decir, cualquier ERTE que nosotros hayamos aprobado en Canarias, más de 30.000, con resolución, porque queríamos dar seguridad jurídica y tener la tranquilidad a las empresas de que tenían su resolución y no tenían ningún tipo de problema ni con inspección de trabajo, ni tenían ningún tipo de problema con los silencios o las posibles ausencias de esa resolución. Tendrán prorrogado sus ERTE hasta el 30 de junio. ¿Qué fue, desde mi punto de vista, una de las cuestiones que ha generado un problema? Que nada tiene que ver con nosotros, ni con el Gobierno de Canarias, ni con la Dirección General de Trabajo. Que el 28 de marzo, en ese Real Decreto, se establece por parte del Ministerio la obligación de las empresas de, aunque lo hubiesen tramitado desde el 14, que empezó el estado de alarma, hasta el 28, fueron 2 semanas más tarde, aunque lo hubiesen presentado y tuviesen resolución favorable, nuevamente los grados sociales, abogados, los gestores o la propia empresa tenían que remitir otra vez el listado de los trabajadores al SEPE. Como digo, este Real Decreto salió publicado el 28 de marzo, el cierre de nómina en el SEPE es el 30 y por lo tanto todo el contador fue a cero. ¿Vale? Se tuvo que empezar por parte del SEPE, que depende del Estado, el Servicio de Empleo Público Estatal, depende del Estado, es competencia de ellos, a otra vez a tramitar esas. Y hay casos donde a día de hoy no se han cobrado esas prestaciones porque no ha tenido tiempo material de tramitarse. Por eso se recurrió por parte del Estado a la ayuda de un adelanto económico por parte de las administraciones bancarias, una vez tenían los datos cruzados, y ante eso, pues lo que hemos hecho durante este tiempo es asesorar a sindicatos, a patronales, a particulares, pero nada tiene que ver con las prestaciones. Es decir, las prestaciones por desempleo van vía Estado, nosotros somos los encargados de tramitar los ERTE y dar seguridad jurídica a la empresa. Por lo tanto, yo creo que es muy importante, y es muy importante ahora en esta fase tener la tranquilidad de que tenemos pues hasta el 30 de junio para dosificar y tener la tranquilidad de que esos trabajadores y trabajadoras van a estar en situación de ERTE, y sobre todo, muy importante, es empezar a ver la evolución que marca. Es decir, hay empresas, por ejemplo, peluquerías, pequeñas tiendas que se han empezado a incorporar a la actividad. Nosotros también desde el Gobierno de Canarias
hemos aumentado en casi 2 millones de euros en materia de prevención de riesgos laborales, porque si algo nos preocupa es que la vuelta al trabajo de los trabajadores y las trabajadoras se produzcan con plena garantía de seguridad y que dotemos de información a los empresarios y a los centros de trabajo y a los sindicatos para que sus trabajadores y trabajadoras que se acerquen allí les den la información completa, y ese camino es el que estamos haciendo. Y evidentemente estamos en disposición de decir que en el día de hoy hemos tramitado un documento firmado por las organizaciones empresariales y patronales donde damos oportunidad de mejorar al documento que ha salido en este último Real Decreto. ¿Mejoras en qué sentido? En beneficiar el mantenimiento del empleo, en beneficiar que aquellos trabajadores y trabajadoras que se desafecten del ERTE, es decir, que se saque y se ponga a generar actividad económica, no empiecen a computar a los efectos de despido a los 6 meses, y también de aquellas empresas que con un mismo código de cuenta de cotización, es decir, que una misma sociedad que tenga 2 centros de trabajo, y pongo un ejemplo, que un empresario tenga 2 peluquerías, una dentro de un centro comercial y otra en cualquier calle de nuestra ciudad, el hecho de que no pueda abrir la peluquería del centro comercial y se encuentre cerrado y que haya desafectado después del 13 de mayo a 1, 2, 3 trabajadores para incorporarlo, no puede repercutir en el coste social de estos que están imposibilitados de trabajar. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es otorgarle los beneficios del Real Decreto, los beneficios de no pagar la seguridad social a aquellos trabajadores que se encuentren parados, que solo se paguen aquellos por los que se están trabajando. Efectivamente. Se va, en este caso usted ha comentado que este ERTE está en función al 30 de junio. ¿Va a haber una ampliación de estos ERTE? Nosotros en ese documento que hemos aprobado en el día de hoy, que lo ha anunciado la consejera en el Parlamento de Canarias, hablamos de 2 cuestiones que para nosotros nos parece fundamental. Lo primero, que Canarias no es una región igual que ninguna, ya no solo por la condición de ser isla, de ser un territorio fragmentado, de lo alejado que está de la península, sino que nuestra industria no es como en Extremadura la agricultura, o no es como el País Vasco la industria, o no es como en otros lugares donde pueda haber otra actividad económica. Lo importante en este sentido de Canarias es que dependemos del turismo, y hasta ahora nos ha ido bien. Por lo tanto, tenemos un factor que no depende de nosotros. Tenemos muy buenas playas, tenemos muy buenos hoteles, tenemos una gastronomía estupenda, tenemos una tierra muy bonita, pero dependemos de que el turismo venga otra vez. Y para eso se tienen que abrir las fronteras, se tienen que abrir otra vez los vuelos, y nosotros lo que hablamos en ese documento es una cuestión que ha salido desde el Gobierno de Canarias, desde la consejería nuestra, donde hablemos de actividad turística. Y hablar de actividad turística no es hablar solamente de hoteles, es hablar de restaurantes, es hablar de comercio en zonas turísticas, es hablar de supermercados en zonas turísticas, es hablar de mayoristas que les suministran de la carne, del pescado, del marisco, de los helados, de los postres, de las bebidas a esos hoteles. Hay muchísimas actividades complementarias, como también puede ser el transporte de viajeros en el transporte de guagua. Hay actividades como puede ser los taxis, hay actividades como los rentacar. Todas esas actividades que son complementarias al turismo, como puede pasar en Aragón, donde existe la actividad del automóvil y por cada coche que se construye o se crea, hay industrias auxiliares, el que suministra el tornillo, el que suministra el parachoques, el que suministra los cristales, el que suministra el pomo del vehículo. Todas esas actividades nosotros también las tenemos, pero relacionadas a la actividad industrial. Los hamaqueros que se encuentran en estas circunstancias, el que vende los helados, todas esas actividades que dependen del turista, desde que sale del hotel, desde que llega al aeropuerto hasta que se vuelve a marchar, yo creo que es necesario protegerlas. Si no lo protegemos, y que la gran mayoría, en muchos casos también, son pequeñas y medianas empresas, es fundamental que protejamos ese empleo, porque al final lo que va a repercutir es en despidos, en trabajadores que se queden sin derecho a absolutamente nada, a posibles cierres de empresas por falta de liquidez, que se aboquen a entrar en concurso. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es proteger a nuestra tierra, a los canarios y canarias, y sobre todo empezar a mover la economía. Y para eso pedimos que como mínimo se traslade hasta el 30 de diciembre, hasta como mínimo. Y a mí me sorprende a ver a la señora Ana Oramas hablar de ERTE cuando yo nunca la he visto
dando explicaciones de nada y hablar de todo este tipo de cuestiones. Creo que la mesa es la que tiene que ahora entablar ese tipo de propuestas y por lo tanto ya no vale el elevar el tono sin saber de lo que habla. Yo lo que quiero es que se alarguen los ERTE como mínimo hasta diciembre, pero que vaya acompañado de ahorro a los costes sociales, ahorro a la seguridad social. Esa es la verdadera importancia de este documento, de esas propuestas, y sobre todo que se tenga en cuenta a los centros de trabajo, porque hay un hotel que puede abrir, pero no puede afectar al resto que se encuentra cerrado. Hay una empresa que quizás pueda tener una sede en Las Palmas y abra, y la del sur no se encuentre en las mismas condiciones. Entonces, yo creo que hay que analizar caso por caso y tener la flexibilidad de que esto no es tirar el dinero, es todo lo contrario, es invertir con inyección pública para proteger el empleo, para que las familias puedan seguir pagando y comprando en el supermercado, que se proteja las familias y que nadie se quede atrás. Llevaría estos ERTE a un ERE, y este ERE es la desaparecición de las propias empresas. Franco Fagó, que estamos haciendo la economía y la generación de empleo. Exactamente, esa es la idea, es decir, que no se sobrecargue a las empresas cuando pueden tener gastos de pago de locales, de renta, de mercancía, de actividad mermada porque la gente está en casa y consume menos. Toda esa actividad que tiene merma no puede repercutir en despidos, porque estaríamos hablando de que mandaríamos a una situación de desempleo donde ahí sí contaría el gasto y el consumo de esos días en situación de desempleo, esperando mucho a celebrar un juicio para reclamar una posible indemnización, con los juzgados cerrados aún, con las medidas sanitarias de aquella manera. Yo creo que estamos en el momento de tirar para adelante. Necesitamos también la solidaridad de Europa, y en ese sentido yo creo que es fundamental hacer lo que estamos haciendo, mirar de forma conjunta, y por eso la importancia de ese documento que ha sido firmado por sindicatos y empresarios, donde todos estamos de acuerdo en proteger a Canarias y a los canarios y canarias. De estos temas de los ERTE hemos visto cómo ha habido personas que se han sentido perjudicadas porque no le llegaba el ERTE, porque era rechazado, y hemos indagado un poco de lo que ha ocurrido, y ha ocurrido no la mayoría, pero sí unos casos específicos. Lo que siempre hemos hecho el ser humano, que es a veces la dejadez de no actualizar nuestros datos. Y cuando pasa una cosa como esta, pues el no cambiar el domicilio, el número de teléfono o el banco donde trabajamos, cualquier historia, pues conlleva que estos datos son erróneos, y es lo que ha conllevado el que no le haya llegado esta prestación por ERTE a personas que, en este caso, quien nos trasladaba esta situación, nos explicaba un poco lo que había ocurrido, que incluso había personas que tenían todavía la cuenta bancaria, era de la Caja Canaria, la Caja Insular de Ahorro de Canarias, que mire que ha llovido y que el tiempo que ya desapareció, pero los propios bancos también ahí tiene su también parte de culpa, pero todo se enfoca al gobierno y a la Dirección General de Trabajo, que no ha sacado adelante estos ERTE. No, pero es lo que le decía, por eso siempre me gusta puntualizarlo. Nosotros hicimos el trabajo y lo hicimos bien, y fuimos pioneros en España de ser los primeros en tramitar todos los ERTE, y conseguir sacar 30.000 ERTE ha sido muy, muy complicado. Esta es la magnitud de empresas en Canarias, que en otros lugares es cierto que son más, en otras evidentemente son menos, pero en número de población Canarias ha tenido un daño enorme por ese mismo sector afectado, que es el turismo, y además muchísimas pequeñas y medianas empresas. ¿Qué sucede? Que el 28 de marzo, como les decía, toda esa responsabilidad del pago de prestaciones, de arreglo de ese tipo de cuestiones, ha sido el SEPE. Eso lo que ha generado es que nosotros colaboremos con muchísimas dudas que vienen las personas, que vienen a ayudar. A mí también me consta ese tipo de incidencia. El ejemplo de la antigua Caja de Canarias con aquellos trabajadores que tenía otra compañía actual que se ha reconvertido es un caso muy normal, pero no lo conozco por ser director de trabajo, lo conozco porque me lo dicen mis amigos, mis familiares, mis amigos, el amigo del amigo, y nos hemos visto todos. Es decir, ante este tipo de circunstancias, yo tengo familiares muy cercanos que no han cobrado todavía el ERTE. ¿Y eso depende de la Dirección General del Trabajo? No, en absoluto. Está aprobado y está tramitado. ¿De quién depende? Del Servicio de Empleo Público Estatal, que de esos 30.000 que nosotros hemos resuelto, imagínense
uno a uno el número de trabajadores. Hay empresas que tienen 50, hay empresas que tienen 100, otras empresas que tienen 200, y es mecanizar uno a uno esos datos. Y si además se producen errores humanos, porque es natural, o errores en la tramitación de los asesores de empresa que lo mandan mal la documentación al SEPE, etcétera, pues generará un problema mayor. Entonces, sé que hay gente que lo está pasando mal, sé que los bancos en muchas ocasiones han estado a la altura, otros no, pero es el momento que hasta los propios bancos sean lo suficientemente solidarios de tener en cuenta que hay mucha gente que lo pasa mal. Por lo menos asumir esos errores, pues internamente sí, tendrá esta persona la cuenta que lo identifique con la cuenta anterior, con la nueva, y interiormente lo tendrá reconvertido, pero el dato que transmite a la administración es el dato erróneo. Correcto. Por lo tanto, nosotros, en ese caso, tranquilidad, lo hemos dicho en ocasiones, hemos sido reconocidos por el resto de partidos políticos que han valorado nuestra gestión de sacar los asuntos adelante. Hemos hecho un trabajo enorme, sin parar en ese sentido, hemos seguido tramitando otras cuestiones de suma importancia y bueno, al final yo creo que es importante seguir trabajando, como hemos seguido trabajando con estos días, pues la empresa Norguilla con sus trabajadores que también temen que se produzca un ERTE, que la empresa desaparezca y se vaya de Canarias. Es decir, hay muchos temas que de forma paralela tienes que estar atendiendo, a pesar de que nuestra mayor concentración ha sido con el tema de los ERTE y lo más importante, hemos estado en sintonía con los ministerios, con el Ministerio de Trabajo, y se ha puesto en valor la forma de atender esta problemática en Canarias, que ha sido ejemplar. Hoy ha sido felicitado el presidente Ángel Víctor Torres por la ministra de Trabajo, y yo creo que es eso. Lo habrá felicitado porque ha sabido confeccionar un equipo en el área de trabajo y de empleo. Ha puesto dos personas, como es Gustavo, como es usted, que viene de un sector de laboral, viene de sindicatos, viene de conocer la situación de los trabajadores, pero también la situación de los empresarios. Aquí no es que hayan puesto uno que se dedica al ciclismo y lo han puesto en esas áreas, han puesto personas que son conocedores y pueden consensuar en ese diálogo, que es a veces el triunfo de que se realice todos los trabajos, el conocer de calle como siempre se dice, a pies de terreno, cuál es la situación para poder dar respuesta. Sí, evidentemente mi toma de posición fue el 8 de agosto, el presidente me llamó el día 6 de agosto, fíjese que después del 13 de junio, que fue el 13 o el 15 de junio, que fue la toma de posesión en Telde, y que muchos partidos no quisieron que estuviéramos en ese gobierno, yo me incorporé al día siguiente a mi puesto de trabajo. El lunes o el martes ya pedí la incorporación, la toma de posesión fue un sábado, estuve el domingo descansando, el lunes, el martes empecé a trabajar. Además lo necesitaba psicológicamente y me incorporé a mi puesto de trabajo como abogado de la UGT. Se liberó el compañero Soledad Hernández y Tino Deni, por eso es importante recordarlo. Y yo me incorporé y la llamada del presidente fue 2 días antes de mi toma de posesión. Y si algo tenía claro desde el primer momento en la que alguien te ofrece algo es saber de lo que vas a hablar, saber a dónde te ofrecen estar, y en este caso yo tengo claro que yo nunca aceptaré un cargo político con tal de estar o con tal de cobrar un sueldo público si yo no me veo capaz. Es decir, si el presidente me hubiese ofrecido pues ser director de sostenibilidad o de promoción exterior o de cualquier otra cosa, probablemente no lo hubiese aceptado y me hubiese quedado donde está la UGT. Ser director general de trabajo es todo un orgullo, una satisfacción, es un puesto de muchísima importancia, es un puesto donde ahora te da la oportunidad de demostrar el trabajo y el conocimiento de tantos años de patear los juzgados y de estar en la calle, de negociaciones de ERE desde la crisis del 2012 y 2013 y el 2008, y lo acepté sabiendo que era una responsabilidad muy alta, sabía que había que echarle muchas horas, pero que lo podía hacer. Si llega a ser otro puesto de trabajo en educación, en sanidad, tenga en cuenta que hubiese seguido en UGT, que estaba muy feliz en ese puesto y hubiese seguido viniendo a los plenos y las comisiones de este ayuntamiento. Usted también es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde, aunque alguien de otras formaciones políticas quería que presentara incluso hasta la dimisión de algo que lo ha elegido los simpatizantes y votantes del Partido Socialista. Fíjese usted por dónde. Lo que han decidido los votantes
de una formación política, otra formación política no lo ve bien. No sé si lo ha entendido la ciudadanía, pero creo que más claro es el agua. Si me lo permite, entramos un poquito en materia también de política municipal, porque me gustaría conocer su opinión de la situación actualmente de esta ciudad de Telde, que incluso usted ha participado o ha intentado participar en lo poco que le han dejado por parte del gobierno en esas conexiones a través de telemáticamente, para aportar o intentar también aportar, como siempre ha sido su trayectoria en la vida política, esté en la bancada donde esté. Le ha aportado más estando en la oposición que en el propio gobierno, pero bueno, aquí cada uno tiene que responder sus actos. ¿Cómo valora la situación actualmente y cómo se ha evolucionado en esta ciudad de Telde? Bueno, yo siempre digo que, siendo secretario del Partido Socialista, mi obligación y sobre todo mi compromiso es con esta ciudad de forma permanente. De hecho, hay muchos compañeros de otras provincias, de otras islas, que me dicen: tú siempre estás hablando de Telde, tú siempre estás preocupado por Telde, pero es donde vivo, donde sigo viviendo, donde duermo todas las noches, donde hago la compra, donde tengo a mis amigos y mi familia. Y siempre he estado en línea directa con los compañeros del PSOE de Telde, los cuales apoyo y entiendo y creo en ellos, y para mí es el mejor grupo político del Salón de Pleno, sin lugar a dudas, y con una capacidad de trabajo enorme. ¿Qué pasa? Que aquellas personas que vienen a aportar ideas a veces no se le permite. Es cierto que la semana pasada tuve la oportunidad de participar en una videoconferencia con el grupo de gobierno, y lo hice porque se invitó a los partidos políticos, es decir, no invitaron a los concejales del Salón de Pleno, invitaron a los partidos políticos, y cada partido político era lo suficientemente capaz de llevarlo, y hay otros partidos políticos que llevaron a sus responsables de la organización. En este caso acudimos Soledad Hernández y yo, la portavoz del Grupo Municipal Socialista y concejal, y yo como secretario general, y lo que trasladamos era una cuestión que para mí me parece fundamental y que creo que este gobierno ha perdido el norte y no es capaz de hacer las cosas. Y me explico, y quiero explicarlo de forma clara. Mire, cuando hay una situación de una crisis mundial, que Telde no es ajena a esa situación, que Telde y sus ciudadanos sufren, que los hombres y mujeres del municipio de Telde, muchos se encuentran en ERTE, otros en el paro, otros en situación de una situación de pobreza o una situación de necesidad, que acuden a servicios sociales. El ayuntamiento y sus responsables políticos no pueden esconderse en sus domicilios, y además lo que tienen que hacer es un ejercicio de responsabilidad, que es ser los más que trabajan y los que más dan la cara, y explicar las cosas con la suficiente tranquilidad y claridad para explicarle al que no tiene internet que le llegue, a los vecinos y vecinas que se encuentran alejados de los distintos barrios del municipio, que tengan esa información. Y lo que trasladé como secretario general del Partido Socialista, que es el partido de la oposición, el líder de la oposición, el segundo más votado de todos los que conforman el Salón de Pleno, con más de 9.000 votos de confianza de muchos hombres y mujeres, fue de que tenemos que tener nuestro propio plan. Un plan que sea real y un plan que sea para la ciudad de Telde. Porque mire, ¿cuál es el futuro de esta ciudad? ¿Cuál es el futuro si la gente se plantea entre pagar su impuesto de IBI o comer? ¿Cuál es la solución ante la caída de ingresos? ¿Cuál es la solución al empresariado que tenía previstas unas opciones de licencia de obra y no? ¿Por qué este presupuesto de este año, del 2020, se tuvo en una situación de economía boyante y alta una previsión, que un presupuesto es una previsión, de que iba a ingresar 90 millones de euros? Yo no me creo que vaya a ingresar 90 millones de euros, porque ya se ha anunciado que va a haber recortes. Pero los gastos van a seguir los mismos. Y esto es una economía igual que la doméstica. Uno tiene una nómina que, si está en ERTE, en vez de ganar el 100%, gana el 70%, pero la hipoteca, los gastos, la alimentación, el agua, la luz, son fijos y son continuos. Por lo tanto, lo que creamos y lo que decíamos del Partido Socialista es: creemos el espacio de encuentro, de análisis, de debate, de encontrar posturas y de aportar ideas. Y nosotros hemos trabajado con los colectivos sociales, con los deportivos, con los empresarios, con los sindicatos, y hemos escuchado y hemos tenido nuestras propias decisiones, y las tenemos
elaboradas y las tenemos hechas, pero hay que crear el espacio, porque cuando tú creas el espacio y la mesa, crearás quién puede hablar, quién puede intervenir, quién puede aportar, pero cuando creamos el espacio también, usted que tiene los datos porque gobierna y contacta con Hacienda y sabe el dinero que hay en Telde, me tendrá que decir a mí la información para ver si mis medidas son reales o no, para ver si lo que propongo se puede hacer o no, porque si usted es transparente y me traslada de que esa información ha mermado, de que hay menos ingresos, de que hay menos posibilidades de que la gente pague sus impuestos, de que no hay fraccionamiento en el pago y hay que seguir pagando la deuda bancaria, juguemos a la transparencia, seamos transparentes y traslademos la misma información. Y hemos dicho desde el minuto 1 que queremos esa información, porque mire, yo he escuchado que el plan de ajuste quedan 20 millones cuando estaba la campaña acercándose, que todo iba bien en Telde. Un mes más tarde me encontré en el diario El País, que es un diario a nivel nacional, que Telde debía 60 millones de euros. Y yo quiero que me lo diga un documento, ¿cuánto debemos? ¿Por qué? Porque a mí me parece irreal que la medida del gobierno sea una medida de hablar con Madrid para decir que quiten el plan de ajuste. Y nadie se acuerda que quién fue el primer partido político que pidió un crédito ICO. Pues yo lo digo, Nueva Canarias. ¿Cuál fue el segundo partido que gobernando pidió junto con otros los ICO? El Partido Popular. Y ante eso, ¿qué pasa? Que ahora, porque gobierna el PSOE y quiero dañar al PSOE, digo que me gustaría que el PSOE en Madrid, con todo lo que está cayendo, con todas las circunstancias, me libere de pagar los créditos que tengo con los bancos. Porque la pregunta es, supongamos que usted o cualquier ciudadano que nos ve en esta ciudad le quede un año para terminar de pagar la hipoteca. Digamos que sea cierto esa veracidad. Si le queda un año para pagar la hipoteca y tengo ahorros, yo hablo con mi banco para decirle, oiga, no, déjeme 4 años sin pagar la hipoteca. No, yo lo pagaría este año hay cosas y que me caen liberaría. por su propio peso. Por lo tanto, por lo menos al razonable. Y después, la segunda opción que planteamos en esa reunión es decir, es que voy a tener un superávit, es decir, la bola de cristal, voy a tener un superávit, es decir, voy a tener, me van a sobrar, para que la gente lo entienda, 14 millones de euros. Entonces, si te van a sobrar 14 millones de euros, ¿por qué no terminas de pagar la deuda que tienes con el banco? Entonces, lo que proponemos del Partido Socialista es, vamos a ver, usted quiere que yo colabore y trabajemos juntos. Seamos lo suficientemente honrados de mirarnos a la cara y no hacernos trampa, decir cuánto debe el ayuntamiento, cuánto dinero tiene en caja, cuánto es la opción que tenemos para poder gastar, porque ¿de qué me vale tener un presupuesto si no es real? Si ya los ingresos han caído, si ha aumentado el gasto social porque la gente lo está pasando mal. Entonces, cambiemos. A lo mejor no es el momento de hacer rotondas, de gastar dinero en infraestructura, de tirar voladores. A lo mejor no es momento de eso, a lo mejor es el momento de que la gente coma, de que la gente pueda pagar su hipoteca. Lo mismo que le planteaba antes con los ERTE. Por lo tanto, es muy importante que en este caso no digamos que la única solución es quitar el plan de ajuste. No lo digamos. Digamos qué solución de Telde va a haber, cómo se va a atender las zonas infantiles, la precaución del coronavirus, cómo se va a atender las zonas deportivas, cómo se va a atender al personal del ayuntamiento, cómo va a ser las medidas de seguridad para la policía. Y cuando tengamos todo esto y tengamos nuestro propio plan y nuestro propio dinero del ayuntamiento, que la gente paga impuestos de primera y no recibe nada, ya ni de tercera, ya no recibe nada, es lo que tengamos que hacer. Y hay personas que mucho se habló de los ICO cuando estaban en la oposición y ahora parece que ha ocurrido el silencio fruto de estar en el gobierno. Por lo tanto, lo que pedimos nosotros, insisto, es información, porque esa misma información y un dossier a la hora de preparar ese documento es lo que me va a dar la posibilidad de sentarme con cualquier ministerio y decirle, mire, yo no le cuento lo que me han dicho de oído, sino vengo con un documento serio, responsable, vengo al ministerio y digo, tengo esta deuda, tengo este personal, tengo esta plantilla, tengo estos ingresos, tengo estos gastos. Pero a mí me gustaría preguntarle a usted, vamos a ver, con los antecedentes que tiene el Ayuntamiento de Telde, la gestión de un grupo de gobierno o de otro grupo de gobierno, gestión histórica, que se ha acogido a 3 créditos ICO. Dichos 3 créditos ICO se han acogido para pagar la factura de los cajones,
porque había que apoyar al pequeño, mediano empresario que tenía un montón de trabajadores y que cuando los grupos de la oposición lo votaban en contra, que estaban los grupos de la oposición en contra de esas empresas y de esos trabajadores que iban a poder perder su puesto de trabajo. Bien, todo eso ha quedado bien, siempre que se utiliza la sensibilidad de los trabajadores, pero nunca se asume la responsabilidad de una mala gestión, que es lo que tienen que asumir, por un lado. Entre créditos y que se ha cogido el Ayuntamiento de Telde para pagar facturas, todavía existe factura en los cajones. Que no abran ese cajón, porque a lo mejor sale todavía muchas más. ¿Con qué credibilidad vaya usted al Ministerio o el Gobierno, al Ministerio de Economía y Hacienda, y le dice, oye, déjeme gastar superávit, que la deuda que yo tengo, que usted me ha encorsetado, la he pagado? No es porque yo he hecho buena gestión, no, sino a mí me han dicho por decreto que no puedo gastar, que este es el techo de gasto y aquí hay que pagar toda esta deuda y estos intereses. Y no me ha quedado otro remedio que pagar, porque si no, imagínese la bola, no la pagamos ni los tataranietos míos de las 10ª generación de este país, si llegamos allá, ¿no? O si llegan ellos allá. Pero bien, pero es que ha habido un hecho todavía más anecdótico, más reciente. Se ha celebrado un pleno extraordinario, telemáticamente, mundialmente, el primero, histórico. El señor Pedro Duque no pudo venir a cortar la cinta o el cable porque es histórico, pero era para aprobar deuda, reconocimiento extraoficial de crédito de factura del año pasado, 2019, que se le debe a proveedores del mes de julio, entre otros meses, cuando se le dice al ministerio que se le paga 30 días a los proveedores. ¿Con qué credibilidad me viene usted a mí al ministerio a decirme, oye, déjeme gastar superávit? Efectivamente. Entonces, nosotros lo que mantenemos y proponemos es que nos trasladen la información, que realicemos un análisis de situación. ¿Y qué digo un análisis de situación? Fue lo que le dije en esa reunión. Telde, el año pasado, ¿cómo estaba? De enero a febrero, ¿cómo estaba? Veníamos de una situación, ha encontrado el coronavirus y cómo vamos a terminar. Es decir, la foto del ayuntamiento. ¿Y cuál es la foto? ¿Cuántos trabajadores hay? ¿Cuántos funcionarios hay? ¿Cuántos policías hay? ¿Cuánto dinero en caja hay? ¿Cuántos ingresos han estado durante este tiempo? ¿Cuántos gastos son fijos e irrenunciables? Porque, mire, yo creo que esto suena a que se quiere tapar una mala gestión económica a cambio de que diga, no me cobre usted los créditos que tengo con el banco, que es con el banco, que el Estado lo único que hizo fue avalar, porque los créditos ICO fue el dinero dado por un banco y se paga a esas entidades, y a partir de eso vamos a elaborar un documento serio y un análisis de situación exacto, donde nadie nos engañemos y donde todas las formaciones políticas que estemos en el salón de plenos tengamos la información veraz. Porque ya estamos hartos de trileros, estamos hartos de mentiras, estamos hartos de todo. Ni se paga tanto tiempo. Y yo puedo hablar de mi experiencia. Yo vi en el salón de pleno diciendo que miraban que ya no había empresarios quejándose, que estaban todas las deudas saldadas, que no había factura a los cajones. Y cuando tomé posesión como concejal de Vías y Obras, me encontré muchísimas facturas. Y hay dos deudas. La comercial, con las empresas, y la bancaria. Son dos. Y las dos suman deudas que se tiene que hacer, más el pago de expropiados, que se avanzó muchísimo tiempo con deudas de esas propiedades y sobre todo muchos pleitos en el juzgado, porque sin ir más lejos se debe cantidades a empresas que han prestado servicios y no se las han abonado. Por lo tanto, claridad, transparencia y sobre todo estamos a la espera que nos den esa información que prometieron que en ese sentido no lo iban a dar. Pues don Alejandro, seguiremos hablando de estos temas y otros temas más que se nos quedan en el tintero cuando vuelva nuevamente por esta casa, porque el tiempo se nos ha ido rápido y veloz. Ha sido un placer tenerlo con nosotros. El placer es mío, muchas gracias por la invitación. Pues cerramos esta entrevista con el director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, don Alejandro Ramos Guerra, y a su vez secretario general del Partido Socialista en esta ciudad de Telde. Gracias por estar con nosotros y ahora le dejamos con la programación de Canal 4 TV.